Saludo nuevamente a todas y todos en este 66º testimonio a título personal y 15ª entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. Hoy tenemos el enorme gusto de conversar con el doctor Eduardo Calixto, quien no solamente es médico cirujano, quien tiene, por supuesto, doctorado, además doctorado en la máxima casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero además tiene formación postdoctoral en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, pero además es jefe de neurobiología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, escritor del libro Neurotweets, que ha tenido un gran éxito, y sobre todo porque son píldoras de 140 caracteres y que son neurociencias en pequeñas dosis para entender y mejorar tu vida cotidiana. Además, él participa, y ustedes lo han visto, como especialista en diferentes programas de radio y televisión, estará ahora en Nat Geo, etcétera. Pero bueno, Eduardo, es para mí un privilegio, un placer que estés con nosotros acompañándonos en este programa. Bienvenido, Eduardo. Un honor, un privilegio y de verdad, Jorge, yo espero que podamos contribuir y también tener una sana discusión y que las personas cuando escuchen esta información ayude mucho y que repercute en la cotidianidad para bien de todos nuestros amigos. Pues yo te lo aprecio muchísimo, Eduardo, y déjame platicarte un poquito cómo son estos programas. Aquí han estado muchas personalidades como tú y a quienes se realizan varias preguntas, pero sobre todo relacionadas con sus habilidades y con sus competencias, pero enfocadas ahora, no lo podemos evitar, a esta pandemia por el SARS-CoV-2. Y en tu caso, ya dijimos, eres un gran investigador, además formas parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero eres un gran comunicador, pero sobre todo un estudioso del ser humano y de su comportamiento, pero desde una cualidad, desde el punto de vista de las neurociencias, y algo que te distingue es que siempre con un estricto rigor científico. Es decir, todo lo que comentas tiene un respaldo científico que te da una credibilidad absoluta. Y es en este sentido, doctor Calixto, que tú lo sabes mejor que nadie, el estudio del ser humano desde cualquier punto de vista social, biológico, conductual, es muy complejo. Y más aún cuando nos referimos al estudio del sistema nervioso, del cerebro y de las 80,000 millones de neuronas. Desde este punto de vista de las neurociencias, hace ver que no solamente es complejo, sino fascinante. Así que antes de hablar del comportamiento del ser humano ante las emergencias como la ocasionada por la COVID-19, la primera pregunta sería, ¿cuál es tu reflexión sobre la característica que nos distingue de todo el reino animal al contar con un sistema nervioso tan maravilloso como el que tenemos los Homo sapiens? Fíjate, te voy a decir que soy el primero en apreciar que todavía no sabemos prácticamente nada del cerebro, tenemos muy poco conocimiento de él, pero lo poco que lo conocemos nos hace entender que nuestro cerebro no es perfecto, pero se acerca a ser perfectible. Que tenemos sesgos espantosos por momentos y decimos, bueno, pero ¿por qué siempre te equivocas a tu favor? ¿Por qué siempre piensas que las cosas te adelantas a los hechos? Porque somos un cerebro humano, tenemos un cerebro maravilloso que tiene esa capacidad. No seríamos humanos si no nos preocupáramos. No seríamos humanos si no nos enojáramos, si no tuviéramos esa proclividad a hacer tantas emociones y en ese mar de emociones es cuando ponemos más atención y cuando memorizamos más. El cerebro humano repercute prácticamente y hace todo lo que las, digamos, especies abajo de nosotros, desde el punto de vista de evolución, pues lo hace con una eficiencia mucho más grande. Tenemos emociones para incrementar nuestra memoria y aprendizaje y al mismo tiempo nos quita lo lógico, congruente y objetivo. O sea, entre más emocionados nos volvemos tontos, ponle la emoción que tú quieras. Y en ese contexto decimos, pues entonces el ser humano hace cosas maravillosas, pero se acerca mucho a su naturaleza biológica en la gran mayoría de las veces, todos los días. Somos una especie que hemos sido capaces de entender nuestras enfermedades, estudiar nuestras enfermedades, alcanzar tratamientos para curarnos incluso, y al mismo tiempo somos proclives a hacer y cometer el mismo error más de 2 veces y uno se queda pensando, ¿cómo es posible si son ustedes la evolución o son la fuente de la máxima evolución? Pues sí, somos la única especie capaz de cometer el mismo error 2 veces. Somos la única especie de comer sin hambre. Ya sé que me dirás, no, no, a ver, espérate.
Yo como con hambre, nunca sin hambre. Yo te diría, no es cierto, porque a veces te dicen, oye, mira, no gustas esto, y tú sí vas y te lo. Y entre probadita y en probadita vas cambiando tu manera de comer. ¿Quién en su sano juicio no se mete a un cine y come una bolsa de 5 kilos de palomitas? Estoy exagerando, pero sí hay quienes sí lo hacen. Y dices, oye, pero si acabamos de comer, pues me encantan las palomitas, pues, ese reforzador positivo. Comemos sin hambre. Somos una especie que podemos tener sexo en cualquier época del año, a cualquier hora del día. Y uno se queda, no, espera, no, sí. Todas las especies de mamíferos lo hacen por ciertos periodos, no están abiertos a este proceso. Nos encanta la pornografía, nos encanta decir groserías y tú dices, volteas y dices, oye, no es cierto, no, todos, porque el cerebro libera endorfinas cuando las dices, se acomoda y si lo dices en un plano de amistad, no, bueno, ya se acabó la tensión incluso, pero también es el detonante de romper relaciones. Tú apenas dices una palabra ahí medio altisonante, puede ser suficiente para que se acabó la reunión o no me lo vuelvan a invitar, ¿no? Somos una especie maravillosa, que tenemos unos sesgos fabulosos, que después de una hora, 40% de nuestra información se fue. O sea, nada más sales de la película y dices, me encantó, y le empiezas a narrar, y tú dices, oye, pero te faltó esto. Tú, sí, claro, porque nuestros pensamientos no son videos, pensamos que sí son. Y entre más los retomamos, vamos cambiando y conformando. Con toda esta historia, nos hemos, nos hemos presentado ante una experiencia que no tenía precedentes y que esto nos invita a cambiar la manera y reflexionar. Primero reflexionar y si podemos cambiar, cambiarla, de cómo resolvemos un problema y de la capacidad tan hermosa que tiene este cerebro humano. Tú dijiste una parte maravillosa, 86,000 millones de neuronas, por supuesto, que tienen una capacidad de pensamiento maravillosa y que son increíbles y adaptativas son fantásticas, pero también tenemos que entender que tenemos límites. Y regresar cuando esto se acabe porque vamos a pasar, y es una prueba difícil. Sin haber hecho esta reflexión, creo que sí nos puede costar mucho y no cambiar algunos aspectos sería fabuloso. Nada más déjame decirte dos que a mí me parecen muy importantes desde el campo de las neurociencias. Las personas que han perdido algo, entiéndase, un familiar, un ser querido, también van en relación terrible ante esta situación de poder entonces, en el 80% de los casos, de estar con una sensación de que pueden perder más y querer más hoy a la vida que en otras ocasiones. Y esto me lleva a una reflexión importante. Somos una especie que valora más lo perdido que de lo que se tiene. Y entonces uno voltea y dice, no, pero a ver, eso no es cierto. No, sí. Y deseamos más lo que no tenemos que cuando ya lo conseguimos. Y esta contradicción tan fuerte también, bienvenidos al mundo de los seres humanos, queridos amigos, pero no tenemos por qué sentirnos mal, simplemente es, yo quisiera que todos encontráramos una respuesta de muchas de nuestras preguntas y el ser humano tendría una mejor salud mental si nos diéramos una explicación a veces de lo que nos cuesta mucho trabajo. Vamos por el mundo pidiendo a los demás que nos den una explicación de lo que está pasando cuando deberíamos encontrarla a nosotros. Y uno de esos puntos, y es aquí donde caigo en el segundo, es no preguntar por qué, sino para qué. Todo el mundo va preguntando, es que ¿por qué me pasó esto? Es que ¿por qué tuve que hacer esto? Sin darse cuenta que todos sin excepción, cuando tenemos crisis y salimos de ella, aprendemos de ese concepto por nuestro gran cerebro maravilloso, que toma 2,140 decisiones al día, que es capaz de generar 80 pensamientos por minuto. Es preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué debo de entender que ya no está mi esposa? ¿Para qué debo de entender por qué murió mi mamá? No por el hecho de haber muerto, sino qué es lo que me quiso enseñar y por qué. Y valorar en la vida. Hay muchos factores biológicos que a mí me encantaría enumerar, pero uno nada más, porque uno dice, bueno, doctor, usted se está poniendo un poco, pues, paradigmático y romántico al mismo tiempo. Déjeme contarle algo. Cuando el espermatozoide entra y fecunda el óvulo, prácticamente solamente el espermatozoide va a inyectar los genes, los cromosomas. Y no hace más. Biológicamente el óvulo dice, no necesito ni tu ATP, ni tus mitocondrias, ni tus enzimas. Así que nada más me das, ¿sí?, tus genes. Y por lo tanto, esa división ya, de ese óvulo ya con vida,
no estoy diciendo que esté muerta, sino que ya va a generar un ser humano, todas las mitocondrias, toda la energía y la formación de los neurotransmisores depende del óvulo. Cuando alguien quiere hacer el mejor cumplido hacia una mujer, hacia su madre incluso, es gracias por haberme dado la energía de despertar todos los días, porque mis mitocondrias son tuyas y mi temperatura depende de ti. Y porque esta sensación de sentirme vivo a través de neurotransmisores depende de ti, mamá. El mejor recuerdo que yo puedo hacer es ese. Es ¿para qué me dejaste aquí? ¿Para qué me diste vida? No me la diste tal vez para pasármela sufriendo, sino está bien, adaptarme al problema. Y aquí está el punto. Todos sin excepción vamos a tener los dividendos, como no hayamos tenido, y sí nos tomaron por momentos en fuera de lugar y no sabíamos qué hacer, pero esta es la oportunidad que nos dio esta, digamos, pandemia. Yo la veo así, con un lado optimista, de decir, tenemos que cambiar algunas cosas. Y si vino en este momento, ¿sí? Y pudo haber sido antes, pero en este momento esta pandemia vino a cambiar muchos paradigmas, pero en especial a reconocer, uno, la importancia de la vida y de sentirse parte de un grupo y ser capaces de hacer un tejido social para bien de los demás. Si eso vamos en esa dirección, creo que por ahí podemos irnos, pero esa parte que a mí me enseñó este proceso, creo que lo valoro más hoy que lo hubiera hecho hace 3 años, mi querido Jorge. Fíjate que profundizando un poco en lo que dices, que es difícil profundizar cuando tú hablas, pues esta gran herramienta que tenemos, que es el sistema nervioso central, que es nuestro cerebro, nos debería de dar mayores habilidades y competencias que otras especies dentro del mismo reino, en donde nosotros podríamos estar mejor preparados para poder afrontar cualquier circunstancia. Es decir, es una virtud. Pero déjame en este sentido, siempre que tú hablas en alguna conferencia o en alguna plática, hablas también de la sanidad mental y dices, bueno, cualquiera con sanidad mental, con salud mental, pudiera responder de esta manera. Y vemos que hay una serie desde blancos, negros y grises en estas circunstancias y es un tema muy complejo que Sí. quizás no es el momento para entrar en la plática. Pero ahí quisiera yo llegar a algo que es un sentimiento característico sobre todo el ser humano y en esta pandemia, que es el miedo. Y este miedo creo que ha sido más que todo en este tiempo característico y es el sentimiento que se presenta con mayor frecuencia. Miedo a enfermarte, miedo a que se enferme tu familia, miedo a estar intubado, miedo a morir, Sí. miedo a contagiar, miedo a la vacuna, miedo al confinamiento, miedo a perder tu trabajo, etcétera. Pero también entro en esta parte de la sanidad mental a un sentimiento contrario. El a mí no me pasa nada, ¿qué sería la vida sin riesgos? Yo no uso cubrebocas, soy invencible, simplemente esto es un invento, etcétera. En este sentido, Eduardo, ¿cuál es tu reflexión sobre estos sentimientos y actitudes que tenemos los seres humanos, pero sobre todo frente a las situaciones de desastre? No, bueno, es todo un tema. Debo decir que si algo nos ha hecho diferentes a los humanos de otras especies es la capacidad de tener relaciones a largo plazo, de sentirnos parte de una sociedad y pertenencia hacia personas que, mira, no tienen otra cosa más que compartir tal vez tiempo y algunos genes con nosotros, ¿no? Y dices, es que es mi esposa, es mi tío, es mi familia, es mi comunidad, es mi país. Si es tuyo de ti, te pertenece. Sí, ¿hasta qué punto? ¿Y hasta qué punto lo puedes demostrar? Lo interesante es que eso se construye en el cerebro a través de una hormona maravillosa que se llama oxitocina. Entre más oxitocina tenga una comunidad, es más resiliente. O sea, saca lo mejor de ella en los peores momentos. Y yo tengo sentimientos encontrados, como tú lo dices muy bien, porque este país tan maravilloso que de verdad yo estoy orgulloso. Mira, he tenido la oportunidad de conocer otros países y me encantan, ¿eh? No voy a decir nombres, pero me encantan. Y he aprendido tanto de ellos, pero no cambio mi país por nada. Y mira que me ha pasado y nos ha ido a veces por momentos, tú dices, pero ¿por qué? Pero quiero mucho a mi país. ¿En qué sentido va esto? Este país, cuando ha tenido un sismo, huracanes o tragedias, los primeros en salir a ayudar a los demás somos nosotros.
hemos sobrepasado incluso muchos de lo que las autoridades dicen y mejor nos organizamos para decir y ayudamos y sentimos esa pertenencia y entendemos el dolor humano de un mexicano, lo entendemos. Nos emocionamos cuando la selección anota un gol y pasa el cuarto partido y todos somos mexicanos. Ya cuando nos eliminan, pues sí, nos andamos todos. Pero a eso me refiero. Esos son unos niveles de oxitocina tan maravillosos que es, si tuviéramos más oxitocina, no nos veríamos tan polarizados y podríamos entendernos mejor entre nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La primera contradicción es que lo volátil de la oxitocina, que se da cuando nos abrazamos, nos besamos, tenemos un orgasmo, tenemos esa interacción interpersonal, la vamos perdiendo. Y esta pandemia hizo algo paradójico, nos hizo quitarnos el contacto físico. Hemos disminuido tanto oxitocina que hoy somos menos tolerantes a muchos problemas que antes hubiéramos podido sobrepasar. O decir, no importa, está bien, dale, ¿no? No, hoy sí somos y decimos, no te me pegues, no te me acerques, no me hables de frente. Pero lejos de eso no somos iguales y yo tengo miedo de que algo malo me vaya a pasar, por supuesto. De manera natural, el cerebro humano busca proteger, es egoísta. A ver, y esto sí lo tengo que marcar con mucho cuidado. El ser humano, por genes, es egoísta. ¿No? Esto, a ver, y quiero que se entienda, es un egoísmo biológico. El cerebro humano ocupa más áreas cerebrales cuando piensa en uno que cuando piensa en otras personas. Pero lo importante es primero cuidarse, porque de otra manera estaríamos haciendo una contradicción biológica muy importante. Para cuidar genes necesito cuidarme a mí mismo. Y el sentido de que la vida puede perderse, eso automáticamente llama poderosamente mi atención. Eso es lo que nos vino a traer esta pandemia. Puedo morir yo y puedo dejar, pues, sin cobertura a otras personas, pero también se puede perder una persona y el grado de apego que tengo con mis seres queridos, con mis genes, es muy grande. Hoy reconocemos que nos afectó mucho esta liberación de oxitocina, que no obstante podemos ir por ella. Es algo maravilloso. Cuando uno dice, bueno, se perdió mi mamá, ya la perdí, murió, y ves la fotografía, cualquier persona que dijera, bueno, es un pedazo de papel, esa fotografía es una impresión, sí, pero lo que representa para mí es tan grande que cambia mi liberación de oxitocina de esta sensación de apego y me tranquiliza. Todos sin excepción, cuando hemos tenido un problema, fuera o dentro de esta pandemia, un abrazo, pero un abrazo de esos de contención, que te dicen, ven, aquí quédate. Nos hace recordar como cuando nuestra mamá o nuestro hermano mayor nos abrazaba y decía, ya pasó. O sea, lo peor, y a lo mejor todavía no ha pasado, pero te decían, aquí estoy contigo. Y sentías una sensación de alivio y de protección. No te cambia la realidad, pero te hace adaptarte más grande al problema, más rápido. Ese nivel que tenemos, todos sin excepción, por momentos nos hace desadaptarnos y exigirlo tal vez a los demás. Tal vez uno de los puntos esenciales es sabernos aceptados y queridos, que nos cuesta mucho trabajo porque tenemos miedo hasta cierto punto de ser contagiados. Y lo entiendo, pero por otro lado, el mensaje es muy claro. Estas sociedades, su adherencia, su contenido, su apego se construye. Y es en donde vino, digamos que de manera secundaria, pegar la pandemia. Y entendimos mal hasta cierto punto el quédate en casa. Quédate en casa no significa no abraces. Quédate en casa no significa no hables. Quédate en casa no significa no pidas perdón, no pide disculpas. A tratar de ahorrar tantos argumentos y decirte, te quiero. ¿Sabes qué? Yo fui el culpable. Discúlpame. Si esas palabras, ese sentimiento lo hubiéramos hecho antes, tal vez la pandemia la habríamos llevado. No digo que todos de alguna manera mejor. Tenemos miedo porque le tenemos miedo a una situación desconocida. Cuando el cerebro no entiende algoritmos, empieza a perder el control y efectivamente es el símil de ir manejando cuando el terreno está fangoso y ya no controlas el coche, sientes que va a pasar algo y estás esperando y te adelantas al proceso. 75% de las cosas que nos pasan todos los días son interpretaciones, es subjetividad. Si lo analizáramos 48 horas después de haber tomado una decisión, te darías cuenta que dirías, no haría lo mismo. Pues claro, bienvenido. Lo que quiero decir con esto es, validemos las emociones, porque por momentos, querido Jorge, queridos amigos, siente uno que dice, no, es que está mal entonces lo que estoy sintiendo. No está mal. Tienes derecho a tener miedo, pero tienes que adaptarlo lo más rápido posible.
Tienes derecho a sentir enojo, pero ¿sabes qué? Enójate, pero tienes que circunscribirlo. ¿Qué fue la razón? Y adáptalo. Porque si nos quedamos con ese proceso, es cuando entonces nos vamos de una situación que éramos capaces de detectarlo, de afrontarlo y ser competitivos, a que eso se convierta ya en una manera de vivir, y es cuando entonces entramos a trastornos o ejecuciones o incluso a conductas que sí nos afectan tarde o temprano. Mensaje. Démosle la palabra enojo y digamos, estoy enojado, pero estoy enojado por esto. Tengo miedo y tengo miedo a esto. Y lo valido. ¿Sabes qué? Y valido tu miedo. Entonces no te voy a decir, no tengas miedo, estoy aquí, vente, te abrazo. ¿Sabes qué? Enójate. Pero no vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar hora y media después de que ya hayas aventado todo, hayas mentado madres y me hayas aventado y me hayas querido enviar ese virus que destruye mi computadora. Pero ya después de 2 horas, ahora sí hablamos. Porque si en un marco de salud mental estás tranquilo, podemos construir más. No te voy a decir que no te enojes. Y no te voy a decir que no llores, porque eso es lo peor que podemos hacer. Todos en el entendido de que es que no te quiero ver llorar, que eso va mucho de la construcción de la emoción que tienes con el otro y el vínculo que tienes con el otro es, ¿sabes qué? Llora. Y estoy aquí para que llores. Y es más, lloro contigo, pero ¿sabes qué? Después de esto, vamos a sacar lo mejor de esta situación. Así que con eso es, no le diga a alguien que no llore. Jorge, si tú me invitas a tu casa, y estoy en tu casa y te digo, oye, Jorge, ¿me das permiso de ir a tu baño? Y tú llegas y dices, no, Eduardo, no. Los días como hoy no hacemos del baño en esta casa. Y tú, no, espérate. Y me enojo y me salgo. ¿Por qué no me das la oportunidad de decir, pues sí, Eduardo, ve? Hasta al contrario, uno le dice, pues ve y disfruta los momentos del baño, ¿no? No. Así tendríamos que ser los seres humanos. Estás enojado, ok, respeto tu enojo, tal vez no lo entiendo, no me gusta, pero lo voy a respetar, pero después de eso lo contamos. Y si estoy involucrado en eso, bueno, mira, te pido una disculpa. Si tuviéramos más salud mental sería mejor eso. Remato mi respuesta con esto. Tal vez si lloráramos más, seríamos más humanos. Y si riéramos más, nos sentiríamos mejor. Muchas de las respuestas para sentirlos libres sería tal vez llorar cuando lo necesitemos y llorar cuando sea necesario. Fíjate, en este sentido de ser más humanos, de esta invitación a la reflexión de llorar, porque creo que no solamente es válido, sino es una necesidad hasta fisiológica, de reír. Déjame decirte que pues mencionas varios sentimientos que en el transcurso del día inclusive pueden participar varias veces. Pero en esta pandemia se le ha dado gran visibilidad, para bien o para mal, al amor. Y entonces las parejas que se querían con el confinamiento, y así es, o se quieren más o se quieren menos. Sí. Se valoran más o se valoran menos. Bien decías que nadie tiene o nadie valora hasta que lo pierde, ¿no? Y lo mismo sucede también inclusive con el amor a los hijos, a los papás, etcétera. Pero también por desgracia, y aquí hemos hablado ya 2 veces de pérdidas, en el mundo existen más de 4.2 millones de personas que han muerto y que han generado uno de los eventos más difíciles, que es la pérdida del ser amado, ya lo decías, y sobre todo de la repercusión de la silla vacía, del extrañar, etcétera. Entonces, esta última pregunta tendría en este contexto. ¿Cuál sería tu comentario sobre el amor, sobre el desamor y las pérdidas en tiempos del coronavirus? Y diría y agregaría, ¿y qué pasará cuando pase la pandemia, no? Ah, bueno, ya pasó. Entonces, ¿ahora qué sucede? Te dejo esa pregunta, Calixto. Querido amigo, tengo que decirte, primero te lo voy a contestar biológico y después psicológicamente. Biológico. Cuando cualquier especie de mamífero está en riesgo, está en peligro de extinción porque hay una muerte masiva de miembros de esa comunidad, se incrementa la capacidad reproductora. En situaciones de estrés colectivo nos enamoramos más rápido, porque entonces volteamos y decimos, ay, estuvo feliz, estuvo terrible eso, ay, sí, oye, te invito a un café, no, invítame 2 y ya sabes, de ahí para adelante. Es más fácil enamorarse en condiciones cuando compartimos el estrés, porque las reticencias son menores y los embarazos ahora los hemos visto. No, eso lo vimos en el ataque a las Torres Gemelas. Ahí se documentó por primera vez. Ya se había visto en algunos, digamos, cataclismos, pero después de lo que pasó en Nueva York en el 2001, dijeron, oigan, es que hace un año teníamos en los hospitales llenos de heridos y hoy están madres, ¿no? Teniendo bebés, y un antropólogo se fue a medir la oxitocina
Y con esto se hizo resonancias magnéticas y pum, vale, encontró que el principal factor que va en contra del cortisol de un estrés sostenido es la oxitocina que se libera cuando una persona se siente querida. Maravilloso, pero al mismo tiempo interesante. Primer punto, biológicamente estamos condicionados a que entre más confinados estamos, más sentimos esa proyección y al mismo tiempo la sensación de pertenencia. Pero al mismo tiempo eso nos metió a la casa y entonces conocimos a la persona como era y dices, no, es que después de 4 años contigo no te aguanto ni el olor. Y ante esa situación, 27% de la población empezó a tener problemas de conflictos y se separaron. Es más, ni esperaban que terminara esto. Y ¿sabes qué? Mejor ni nos hablamos y yo me voy o tú te vas, pero de manera interesante. Encontramos dos cosas desde el punto de vista biológico. Aquellas relaciones que llevan más de 4 años se vinieron para abajo. Eso fue, digamos, el tiempo promedio. Hay algunas que sí llevaban menos, pero porque esa relación ya estaba mal desde antes. Cuando se está enamorado, se proyecta a uno lo que uno quiere en el otro, pero ese enamoramiento se acaba. Cuando ya estamos en una verdadera relación, y es aquí lo interesante, aquellas que se unieron, se fundieron y dijeron, es el momento de esta relación, y se fundieron en una relación tan estable, es porque habían construido bien, habían hecho bien la tarea. Al menos de que, pues, es que pues, este es un brujo, este es una bruja, este es un patán, pero ¿qué crees? Lo reconozco y no me veo con otra persona que no sea él. Y empezaron a trabajar un poco mejor esta situación. Y el nivel de apego tan grande y esta situación hizo entonces que se reconociera que eran muy importantes, no solamente entre ellos, sino para el pedo de la familia. Biológicamente tenemos esa situación, pero psicológicamente aquí viene un aspecto muy interesante. Si yo les dijera, queridos amigos, ustedes entienden que tenemos un cerebro de 4,000 años de evolución. Pues no tiene mucho, ¿verdad? No, no tiene mucho. Que somos los individuos más inteligentes en este mundo. Les guste o no, a los leones, a los delfines. Tenemos un lenguaje, tenemos una manera de comunicarnos, tenemos algo maravilloso y hemos trascendido. Esta especie ha trascendido a dejar cultura y a dejar evidencia de que aquí vivieron humanos. ¿Por qué digo esto? Si fuéramos tan inteligentes, siempre no seríamos la especie que nos enamoraríamos tan simple de otra persona. Cuando volteas y te dicen, oye, ¿ya la viste bien? Jorge, ¿ya la viste bien? Y Jorge, sí, claro. O le dices a ella, oye, ¿ya lo viste? Sí. Oye, no te conviene. No, bueno, ¿por qué? Tenemos que ser otras personas con las personas de las que nos enamoramos. Por sí solo la trascendencia del enamoramiento nos quita lo lógico, congruente y objetivo y dejamos entrar a veces hasta personas que no vienen al caso. El amor seguirá siendo uno de los motores más importantes de esta especie. Este amor, como lo expresamos, estos ritos que hacemos, no lo tiene otra especie. Si junto los dos aspectos psicológicos, el de aprendizaje junto con el biológico, nos daremos cuenta que somos una especie cercana a lo más hermoso, ¿sí? Porque somos capaces de tener empatía, ayudar a los demás, ayudar a otras especies. Sí hacemos guerra y a veces hacemos y tenemos errores estúpidos como comunidad y como especie. No obstante todo eso, seguimos siendo una especie maravillosa de apegos muy importantes. En el contexto general, estoy diciendo que vamos a generar relaciones más intensas de ahora en adelante. Fíjate muy bien. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo la trascendencia de algo que antes no nos había quedado claro y de que hoy los jóvenes de 20, 30 años que ya se están vacunando dicen, ok, sí está en riesgo mi vida. Esta preocupación nos tocaba hasta los 30 o 40 años como ciclo biológico, decía Ramón de la Fuente. Cuando uno termina su ciclo biológico, ya está en los 50, ya le empieza a uno a dar miedo de que se empiezan a morir tus cuates de la generación. Cuando eres 20 años, tienes 20 años, eso no te preocupa. A diferencia de ellos, estos jóvenes sí lo están haciendo. Entonces, con toda esta historia, debo decir que bendita biología que trasciende en lo psicológico, que a través de eso proyectamos lo que yo quiero en otra persona y entonces me enamoro, me quito lo lógico, congruente y objetivo. 4 años después promedio viene la pregunta, sí, quiero estar aquí o busco a otra persona, pero también veo a mis hijos y entonces digo, prefiero estar aquí, aunque otras opciones sean factibles, pero biológicamente construyo esta fidelidad desde el punto de vista psicológico y social y contribuyo a un mejor control y, y puedo funcionar mejor. Con todo este proceso, la pandemia es una de las cosas y una de las tareas que nos va a dejar.
poder entender mejor a los demás, sentirme parte y miembro de una comunidad. Y efectivamente habrá, y eso sí lo marco, el 20% de los que digan, nunca pasó nada, aquí nada pasó, a mí me tocó el virus y véanme cómo estoy. Sí, vamos a coexistir con esa, digamos, comunidad de que se seguirá burlando y seguirá contrastando mucho de lo que bien hicimos. Pero ese es el punto y esta es mi conclusión a esa pregunta. El ser humano tiene una proclividad a hacer el bien común. Es un aspecto que siempre vamos a seguir haciendo. Por más difícil que estén las situaciones y por más violencia que haya, tenemos ese aspecto. Y si algo nos ha hecho mejores personas, es el proceso de sentirnos que amamos y pertenecemos a otras personas. Pues Eduardo, la verdad es que es un placer platicar contigo. Podemos pasar minutos, horas, días, hablando sobre todo con el experto, pero también hablando de estos temas que decíamos al principio son fascinantes. Yo te quiero agradecer mucho la entrevista y antes de despedir, Eduardo, además de mandarte un abrazo a la distancia, preguntarte si quieres agregar algo más para despedir el programa. Yo les diría a todos que el presente no es el futuro, que hay muchas cosas buenas que vienen, que se ha movido nuestro punto hedónico, que decíamos, es que ya no voy a ser feliz como antes, vamos a recuperar muchas de las cosas y vamos a vivir y experimentar otras y vamos a conocer elementos que van a decir y van a motivar. Yo le diría simplemente, la pregunta siempre va a ser, es ¿para qué? Conteste el para qué y quiérase mucho. Tiene usted un cerebro maravilloso de gran evolución y de gran inteligencia. Cuidémoslo, sigamos cuidándonos. Gracias, mi querido Jorge. Muchísimas gracias, abrazo fuerte. Abrazo.